Hola, Hola, hola. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí otra vez en uno de sus programas favoritos, Parece Chiste. Es patología. Y como podrán ver, muy calladito. Según él, muy bien ¿Qué? portado. Según. Es que sí soy. Tenemos un invitado el día de hoy. Él es Moisés, es un psicoterapeuta, psicodramatista, doctor. Ya no quiero sacar aquí Ok. todo su currículum. Ajá. Gran amigo también, ya Gracias. tallerista, bueno, tiene un montón de cualidades, ya ahorita nos contará tantito él, Ok. pero vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Que es la depresión y la anestesia emocional. ¿Cuántas veces con qué se anestesia cada uno? Con eso quiero empezar, ¿eh? ¿O Ok. alguien se anestesia? ¿Han cachado eso? Y por eso los vamos a invitar a que os tomen su copita. Yo no. Ajá. Seamos No es una anestesia. Ajá, esto no es Conste. anestesia. Salud. No sé de qué me hablan. Ujú. No es anestesia, ¿eh? No. Nada más es por el placer de Por el habernos puro visto. gusto de una charla Ajá. cómoda. O Aquí. compartir y todo lo demás. Así es. Sí, pues es un tema que surgió, digo, sobre todo platicando con Moy, ¿no? ¿Qué le gustaría hablar? Y nos decía que pues este es un tema importante y muy Claro. relevante. Quisiera que tú nos platiques desde dónde lo estabas mirando tú, porque resulta que cada quien estaba tomándolo desde un lugar diferente, ¿no? Sí, Entonces claro. me hiciste una pregunta, ¿por qué no la haces al aire? Y habrá Ana que te contesta. Caray. A ver, yo. Ya ni me acuerdo qué pregunta era. Desde ahí empezamos, ¿no? Sobre depresión, hombres y mujeres. Depresión hombres y mujeres. Que sí hay una diferencia entre la depresión que viven las mujeres y la depresión que viven los hombres. De hecho, algo que pues yo quisiera como puntualizar para comenzar es que tal vez como patología, como trastorno, hablamos de depresión, pero algo importante es hablar de depresiones porque no se viven igual. Eso es algo bien importante, ¿no? Hay una distribución diferenciada, ya sea en lo económico, en lo cultural, en lo genérico, que sí es como, es complicado, ¿no? En lo biológico, en lo psicológico, que un familiar tenga depresión, si hay un antecedente en la propia familia de depresión, no es lo mismo que de un diagnóstico, tienes depresión y, soy el primero en la familia que tiene depresión, ¿no? Ese sería como algo complicado. Pues la pregunta en sí era en función de si hay una diferencia como mujeres y como hombres, cómo se vive en la depresión. ¿Ustedes qué piensan? Qué fuerte, ¿no? Sí, es que, a ver, digo, nada más para que no sé, comprendan bien el contexto de todo lo que estamos hablando. Eh, Hoy vamos a hablar de todas las formas distintas en las que se puede ver la depresión, más allá de lo que socialmente tenemos en la cabeza como una depresión, ¿no? Porque piensas en alguien deprimido y es alguien triste, alguien que no se para de la cama, alguien que no sale, y no necesariamente se puede vivir de muchas formas. Y de eso, que es súper importante, es de lo que está hablando muy ahorita, que incluso hasta culturalmente se ve muy diferente siendo hombre, siendo mujer. Y sí, totalmente. De hecho, yo diría que los hombres, bueno, no lo diría, lo sabemos, son quienes más frecuentemente viven depresiones funcionales, que ojo, eso no es un diagnóstico, es un Sí, ¿no? término que se usa. ¿Por qué? Porque puede que sigan trabajando, que salgan, que produzcan, que sonrían, que hagan chistes, que se mantengan así como muy ahorita, muy serio. Sí, yo soy serio. Sí. Es que yo soy serio. Ajá, Es que yo sí. soy serio. No. Y están realmente por dentro viviendo un tormento que no pueden expresar, ¿no? Uno, pues hasta por factores sociales y por como ya sabemos todo lo que se les enseña a los hombres, de pronto por ejemplo, son serios o los hombres no lloran, no expresan. Las mujeres, por ejemplo, somos mucho más, además de que sí somos más emocionales, eso es cierto, hasta por diferencias de cómo funcionan nuestros cerebros, Abstracción, ¿no? pero
No, y está más en contacto pues, con el lado sensible, etcétera, pues, pero a nosotros sí se nos da permiso de mostrar, ¿no? Y de estar preguntando cómo estamos y hablamos mucho de eso y nos gusta contactar con eso y los hombres no. Entonces yo creo que desde ahí también empieza lo diferente que un hombre y una mujer puede vivir la depresión. Y no porque las mujeres no puedan tener depresión funcional, ojo, porque sí, pues, pero sí creo que se ve completamente mucho más en los hombres. Pues un tema importante también que hay que resaltar es que generalizar, ¿no? Eso es un sesgo cognitivo que todos debemos, ¿no? Ahí es su arrocito en el arroz, ¿no? El negrito en el arroz, siempre, siempre, y lo hago puntual, cambia, ¿no? El punto de que no es como que sea un diagnóstico, porque el diagnóstico de depresión es un diagnóstico de depresión, pero cómo se experimenta, cómo se vive, eso es lo más complejo de todo esto, que tal vez que si me recetan algún medicamento es porque algo biológico está pasando en mí. Si me dicen, ve a terapia, eso es distinto, ¿no? Una terapia psicológica que ir con un psiquiatra. Un psiquiatra es quien te tiene que dar ese diagnóstico. Y atender ciertas situaciones que con la parte terapéutica, ¿no? Ese es otro asunto, otro medio. Sin embargo, también hay otro medio que es importante, que es la parte del ¿y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con tu entorno, con tu vida cotidiana? ¿Qué sucede, no? Con esta parte. Yo veo acá, en situaciones que desde la propia vida cotidiana, tú le preguntas, ¿y cómo es? Lejos de preguntarle, ¿cuál es tu patología? ¿Cómo tienes ordenado tu cuarto? ¿Cómo tienes, no? Es que todavía tengo mucha ropa, tengo ropa tirada, tengo un desmadre, tengo un desorden totalmente en mi recámara. Pues eso te habla un poco de qué está pasando con la persona, Mental y ¿no? emocionalmente, ¿no? Claro. Bueno, es que ahorita que los estaba escuchando, me acordé de algo que creo que ya había mencionado alguna vez en otro programa y que va muy acorde con esto de cómo se vive la depresión en hombres y en mujeres, ¿no? Y entonces me acordé tanto de un paciente que él fue el que me hizo ver eso específico, que la emoción permitida para los hombres, la única permitida y bien vista es el enojo, ¿no? Y el enojo está permitido porque, claro, pues están saturados porque hay que estar trabajando. Claro, yo sé que esa sociedad se está transformando, que también es un poco lo que Sí. hablábamos hace rato, o sea, ok, ya se están modificando estos roles de antes de muy preestablecidos del hombre proveedor que solo trabaja y no habla, etcétera. Ya sé que se está modificando y todo, pero todavía queda muy fuerte socialmente hablando Claro. que un hombre no se puede permitir llorar frente a los demás porque entonces es nena, es mujer, o por qué va a llorar, o no. No está bien llorar, tienes que ser el fuerte, el macho alfa dominante, ¿no? Y entonces descubrí con este paciente platicando cuáles son todas las emociones que están escondidas detrás del enojo, porque el enojo es la máscara, pero cuántas emociones están detrás y entre ellas muchas, la tristeza, La frustración. la frustración, la desesperación, el dolor, ¿no? Que son emociones con las que de pronto no contactas cuando no te permiten tener esa conexión. Pues vamos a hablar intensamente, ¿no? Por Vamos a hablar ejemplo. intensamente. Dentro de Sí. esa misma como película, pues seguramente si ya la vieron, y si no la han visto, pues No, es véanla, por favor. necesaria, es 1, 2, canasta básica. en esta parte, o sea, díganme, de estas 6 emociones que se presentan, ¿cuántas son agradables? O sea, realmente. Creo. Y esa una te puede llevar a un proceso donde, bueno, ya, ¿qué está pasando con esto, no? O sea, realmente como emoción, la tristeza, porque esa es también una diferencia, ¿no? Que hay que tener con depresión y tristeza. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Podemos estar tristes? Sí, efectivamente. Hay una tristeza incluso hasta colectiva, vamos a hablarlo, ¿no? ¡Perdió México! O sea. Sí, es colectiva, sí. Pues sí, ¿no? Sí, me dijeron que lloraron mucho. Sí, pues es colectivo, ¿no? O sea, su sesión de la semana. Sí, hablaron de eso, sí. Pero a lo mejor no es el partido o el juego, es lo que representa el partido, lo que representa ese juego. Representa la comunión, representa el contacto familiar, representa colectividad. ¿Qué representa todo esto, no? A lo mejor, pero son episodios. En la depresión
es otra situación, ¿no? Y comúnmente en la representación social que tenemos de depresión es, ya estoy muy deprimido, ¿no? Ya sí, pero ya se te quitó, ya te cayó el depósito de la quincena, ¿no? Sí, ¿no? Ya se te quitó, o sea, puede ser que sí, sea un paliativo. Dentro de esto, pues, podemos irlo como también como elaborando poco a poco, porque haciendo esta diferencia sí es importante no como disminuir esos síntomas de la persona que tiene. Es tanto esos signos como síntomas que padece depresión. Eso es importante, ¿no? Ver a la persona y cómo la experimenta. Que ya perdió el trabajo, que sucedió esto, que está pasando por un duelo, que perdió a su mejor amigo, que su mascota, ¿no? Que su mascota, que yo en mi caso, ¿no? Que me gustan las plantas, pues que mi planta no se dio, o sea, yo tenía tanta esperanza en mi planta y no se dio, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué cuidarla? Y la gente te desvaloriza, ¿no? Dice, pues es una pinche planta. Ajá. No, güey, pero es que lo que Pero es representa un mi duelo, planta, o sea, claro. dame permiso, Hay ¿no? duelo por plantas. Dame de... Estoy a nada de hacer uno, a ver si me ayudas a salvar mi planta. Por favor, sí, no, de hecho, no, soy psicólogo y soy chismoso y lo que primero que vi fue esa planta Pues necesita ayúdame, SOS, pues sí. SOS plantas, ¿no? Pero es que también la IA me da una sugerencia y luego me da otra y luego ya no sé, vuelvo a hacerle caso. Ah, pero- pues desconéctate de la IA y háblame más seguido. Perdón, Purita. No es cierto. Le voy a hablar al plantólogo para No. que... Eso lo sentí personal, ¿eh? Sí, no, sí. Vio todos los últimos programas, le dijo, ¿qué haces en la IA? Desconéctate. Y no sé. Y tiene toda la razón. Sí, No, no, pero sí hay que hacer algo, pobre planta. bien, hay que hacer. No es cierto, no soy tan No, chismoso. pero es real. O sea, esto que dices es muy real, ¿no? Los duelos, eso yo lo platico mucho en consulta, ¿no? Porque de pronto me dice, es que mi perrito, y yo, pues es que tu perrito es un miembro de tu familia, o sea, pertenece a tu familia. Entonces, no puede haber como un medidor, ¿no? De cuál duelo es más importante o cuál no. Un duelo es un duelo. ¿Y cómo lo vive cada quien? Ahí entra la diferencia, ¿no? Y creo que eso nos llevaría al eje fundamental de este programa, que es cómo tú te estás anestesiando. Porque sí doy por hecho, y a lo mejor estoy mal, pero creo que doy por hecho que la mayoría de las personas tenemos algún tipo de anestesia. O sea, es real, ¿no? Y entre ellas puede ser el estar scrolleando, ¿no? O sea, todo el tiempo. O sea, entre otras cosas, pero el vinito, el no sé qué, ¿no? El estarte distrayendo. ¿no? La voy a tomar Por antes cierto, de Y que, así con la mirada hacia un lado, ¿no? No soy antes yo. de que me siga juzgando, le voy a tomar. Sin juicio, Ajá. sin juicio, ¿no? ¿En qué forma te estás anestesiando que no te estás permitiendo tocar eso que te está deprimiendo, ¿no? O eso que te está moviendo y a lo mejor emociones atoradas, ¿no? Sí. Yo mismo. Adelante. Yo mismo. Hablando de las alumnas que Tienes la palabra. dejó tarea, por cierto, ¿eh? ¿Trajiste la tarea? Yo sí eres alumna, ¿eh? Miss, dejó tarea. Y yo de esos alumnos de, sí, bueno. Sí, pido perdón públicamente. A todos Porque sí fui aquellos. esa alumna. A los que arruiné por no haber llevado la tarea. Es que además que crees, la vida te lo cobra. O sea, ya después cuando fui maestra, sí, Ajá. odiaba a los alumnos que hasta me hacían chambear más por eso. Así. Porque se acordaron de la tarea. Sí, no, y los que, es que ya saqué 9.9, súbeme a 10. Y yo, es 10, ¿qué más da? Pero dije, me lo merezco. Yo fui esa persona, me lo merezco. No, pero bueno, ya, regresemos. Esto que estás diciendo de cómo cada quien escoge su anestesia emocional. Y tú hablabas también de la tristeza. Ojo, tristeza no es depresión. Tristeza es una emoción, ¿ok? Y se puede vivir de muchas formas distintas, se puede expresar de muchas formas distintas. Es una emoción necesaria, que es de lo que hablábamos hoy. ¿Por qué? Porque si la anulamos, entonces ya no cumple su función y ya no nos permite ni siquiera tomar buenas decisiones, como pasa en la película, ¿no? Así es. Ahora, puede haber más tristeza presente aunado a muchos otros síntomas en distintos momentos, como en un duelo o ya te recuerdo en un proceso depresivo, y hasta los procesos depresivos se pueden ver distintos, porque por ejemplo está la distimia, donde como que los síntomas se viven como un poquito más apagados, entonces es más difícil distinguirlos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el peligro es acostumbrarnos a la anestesia emocional de la que hablaba Ley, y entonces nos acostumbramos a tapar todo esto.
Entonces, imagínense de por sí lo difícil que es hacer, por ejemplo, estas distinciones que estamos haciendo. Bueno, nosotros porque nos dedicamos a esto, ¿no? Pero es como, ok, ahorita no, esto es un duelo, no, ok, esto es tal vez un episodio depresivo, no, esto ya se está alargando más, ¿no? Se Estás concatena con triste, algo. hay una causa, es esperado, ¿no? Pero imagínense que nos acostumbremos a taparlo todo. ¿Cómo logras ya distinguir nada? ¿No? Porque además, si ya me acostumbré a tapar algo, scrolleando o como cada quien lo haga, yo creo que todos tenemos hoy por hoy Por lo menos scroll. Ajá, sí, el scroll, ¿sí? Yo, por eso dije yo misma, no, sí, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que pues eso es lo que a mí más me pasa, ¿no? Es que en lo que hago lo que iba a hacer en el celular y abrí Instagram y ya estoy ahí. ¿En qué momento? ¿No? Las series, cuando te Las había... series, No, de las no que soy. hablábamos. Ajá. Sí. Yo tampoco. No, es que el cuento de la criada, de verdad, no pude hasta que ya lo viste. La tienes que ver, el cuento de la Yo criada. la voy a empezar. Es que no me da tiempo. Ah, como te va a dar tiempo. Es que no tengo tiempo. Que esa es otra parte de la depresión, ¿no? Esas cuestiones donde nos salimos por la tangente, ¿no? Sí. El no tengo tiempo. Eso. No tengo tiempo. Ujú. Ujú. Sí, sí es cierto. Es que justo acabo de dar un taller sobre estrés, ¿no? Manejo del estrés, que va muy o sea, va muy de la mano con la depresión también, ¿no? Ujú. Entonces, estábamos hablando, decíamos que cuando menos tienes tiempo para ti o dedicarte a ti en algo, deja la serie, o sea, eso sí, pon tú que sea dopamina inmediata y no es tan duradero, ¿no? Pero cuando menos tienes tiempo para darte un espacio de disfrute, de atención plena, ¿no? Ujú. En algo, es cuando más lo estás necesitando. Y Ujú. que paradójicamente cuando te empiezas a hacer ese tiempo, el tiempo te va a rendir mejor, Ujú. porque en realidad ya estás atendiendo una necesidad que tú te creíste por esta sociedad, ¿no? Ujú. Hablábamos hace rato de la sociedad del cansancio, que ya hemos mencionado ese ensayo que está bien interesante. Eh, Estás tan agotado y tan cansado y tan lleno de tengo que producir, que no te puedes dar un espacio de 10, 15 minutos para ti. Es cuando más lo necesitas. Ujú. Y de verdad, digo, lo empiezas a hacer y entonces el tiempo rinde mejor, no es magia, ¿no? Claro. No es que sea magia, es que Ujú. estás cambiando la manera en la que estás procesando lo que traes atorado, que a Ujú. lo mejor le estás dando un espacio y un tiempo. El problema de la anestesia es que no le estás dando espacio a lo Ujú. que se está atorando ahí. Lo que decías, estamos tapando. Es como cuando hemos hablado de tapar una pared con humedad, Ujú. ¿no? Claro. La pintas y la tapas, pero la humedad sigue adentro y Ujú. está avanzando. Y justo Sí. la depresión, como esta parte, como humedad se mete, ¿no? Ándale. Cuando menos acuerdas, ya está. Sí. No son algo que tú veas. Yo en Ujú. ocasiones he comentado esta parte como pasajeros invisibles de este modo capitalista que tenemos, tanto la ansiedad como la depresión, Ujú. que no se normalizan hasta cierto punto o están invisibles, Ujú. ¿no? De que, caray, ¿por qué estoy comprando tanto en aplicaciones, no? ¿Por qué estoy comprando tanto? ¿Y por qué estoy haciendo tanto este tipo de cosas? A lo mejor por ahí viene, ¿no? Pero hay una medida, ¿no? Hasta cierto punto, pero ¿qué es lo que te dice? Consume. Ajá. Hay ya un programa Por que cierto, es consume. para fingir que compras. Ah, sí, algo así Sí, escuché. me lo compartieron, no, pues no sé por qué a mí. Ajá. Y yo, No sé qué me estoy. No sé Así qué como me que, pasa, sí. Pero mira, ahí te lo paso, me lo pasó otro colega psicólogo. Sí. Ah, eso decías, entre psicólogos. Y te veas. sientes esa. Te da Qué esa porque se interesante. descubrió Ajá. que digamos, la dopamina que se Ujú. libera en realidad no es por el hecho de ya haber comprado, sino el placer de estar buscando, Ajá. ¿no? Ujú. Y encontrar lo que Lo que quieres. quieres. Y entonces haces como que lo compras, aunque no lo pagues y ya no lo compres, ¿no? Pero ya. Y hablando Placebo. en esos términos también, por ejemplo, el tiempo, ¿no? En la parte del tiempo, cada minuto tiene 60 segundos, eso es innegable. Ujú. Pero dependiendo cómo lo estás experimentando, Ujú. esos segundos se te van rapidísimos o se te Ujú. quedan Sí, sí. ahí, ¿no? Sí, O sí. sea, en esa parte, los que nos gusta el fútbol, pues lo sabemos. El último minuto, si vas perdiendo, se va como agua. Si vas ganando, híjole, es muy lento. Sí, Muy sí, lento. sí. Entonces, también implica el cómo te administras tú, cómo te mueves tú con la cuestión del tiempo. Algo que les presentaba ahí. Otra de las cuestiones como culturales es precisamente esta situación de, bueno, yo como proveedor, ¿no? O proveedora, ¿no? Porque incluso me atrevería a decir así, como proveedora, pues, pero ¿y si no soy procreador? Entonces, ¿quién soy? ¿No?
Si no soy protector, entonces, ¿quién soy? ¿Qué pasa con esa situación donde se ha demostrado que a los 50 años, a partir de los 45 a 50 años, hay un proceso en la cuestión genérica, masculina, y entonces empieza a disminuirse? Y son de esas pláticas que no tienes comúnmente con los demás varones, ¿no? O que no se tienen con los demás varones. Y entonces empiezan a aislar cada vez más los varones. Y este fenómeno de aislamiento a los 50 años, híjole, es una cuestión que vamos a vivir. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Tengo mi teléfono, ¿no? Entonces empiezo a publicar, a poner cosas como esa vida fantástica, me empiezo a hacer tatuajes, empiezo a hacer tatuajes, me voy a conciertos caros, ¿no? Yo hace poquito les hablaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo llegué a ver al Panteón Rococó con 1 kilo de azúcar que yo jalé de 1 kilo de arroz en el movimiento zapatista, todo este rollo, y lo veíamos y lo disfrutábamos y todo este rollo. Y ahorita para ver al Panteón Rococó en el Auditorio Nacional, unos 3,000 pesos, donde en el Auditorio Nacional no te dejan ni bailar. O sea, yo digo, bueno, ¿para qué voy a ir? O sea, sí, al final, pero es cuando accedes a ese tipo de situaciones, es esa persona que necesita ese plus. Entonces, ¿a qué está apelando esta situación? Es a ese plus, ¿no? Necesitamos aún esa chispa de vida, esa situación. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros nos enfocamos en la cuestión laboral, por ejemplo, y lo agarro como esa contención de decir, ok, no estoy deprimido, tengo mucho trabajo, no me hablen, no estoy, quién sabe qué, y me voy en el vacío de ese mismo trabajo. Entonces el chiste es estar como en todo momento produciendo. Claro. Porque si no produzco, entonces ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Esa es una de las formas en las que yo diría que más frecuentemente se ve la depresión funcional. Soy un workaholic, me la paso ocupado. Como estamos en una sociedad que vanagloria la productividad, nadie la cuestiona y además no nos damos cuenta, porque esa es la otra vez. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que alguien tal vez está viviendo algún otro tipo de proceso depresivo, aunque se vea bien, ¿no? Porque yo veo que viene y va, veo que trabaja, veo que se ríe, veo que se ve más, ¿no? Y realmente a lo mejor está deprimido, ¿no? Y tiene los síntomas disminuidos. O sea, tenemos que aprender a cuestionar de otras maneras. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no puede parar? ¿Mm? ¿Por qué nunca nada es suficiente? ¿Por qué solamente sigue y sigue y sigue y sigue? ¿Por qué se la pasa en reuniones? Pues es que es el alma de la fiesta, ¿no? A lo mejor, y viene y nos da consejos y todo, ¿no? Y se ríe y tiene amigos y esa es otra, por ejemplo, la gente que más evita, yo diría, hablar, ¿no? De lo que le pasa, porque puede hasta que sea el que hace bromas todo el tiempo, ¿no? Es como, se la pasa riéndose y se la pasa haciéndonos reír, nunca nos dimos cuenta, ¿no? De que algo le pasaba. Y a lo mejor lo hace precisamente para que no veas lo que le está pasando. Pues, pero, entonces lo vemos como lo contrario, pero es que es un hombre tan exitoso, hombre o mujer, lo que sea, ¿eh? Bueno, es una persona tan exitosa, ve y gana mucho dinero y tiene muchos trabajos y tiene proyectos y todo. Y bueno, ya nos preguntamos por qué no puede parar, por ejemplo. Ajá. Y esa parte ahí entra esta función que les decía, cultural, ¿no? Que como varón se te puede dar, y no lo digo yo, lo dicen los que saben, ¿no? O sea, yo soy simplemente el muy, pero como varón puedo estar serio en una reunión. No, el hombre está serio. Pero la mujer implica esta parte. Tienes que tener una emoción. ¿Estás triste o estás alegre? Porque bonita te ves, ¿no? Ese sería como la intención de que también de que como varón, ¿cómo puedes expresar ese tipo de situaciones? Afortunadamente las masculinidades ahora ya son emergentes, ahora las masculinidades ya están brotándose, están cambiándose, están cuestionándose, ¿no? Y ya desde que se empiezan a cuestionar, o nos empezamos a cuestionar, oye, ¿y yo en qué ando? ¿En qué proceso estoy? ¿Cómo estoy? Eso es algo ya benéfico, ¿no? En este mismo sentido. Yo hace un ratito les hablaba, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, como mujeres, hablar de menstruación es una cosa de las que decimos, ay, ¿cómo no? Hasta se incomoda en la plática, ¿no? Como, ay, caray, como, ¿por qué? Bueno, pues si todos venimos de una mujer, o sea, podemos hablarlo, decirlo.
pero hay otra cuestión que es todavía más oculta y negada, ¿no? Hablar con los varones de las erecciones, por ejemplo. ¿No? De que, bueno, oye, yo no, no, pero ¿por qué ya no paras postes? Ya viene el chiste, viene la Sí. comedia y mejor no digo nada. E incluso si se dan cuenta, varones de 50, 55 años que están teniendo todos estos procesos, a lo mejor no es nada más por la cuestión como biológica, tiene que ver con la presión social que traen, tiene que ver con todo esto y el poderlo expresar, hablar, eso es más que suficiente. Que también, bueno, tú también tienes eso, tú también padeces eso, no se ve tanto en esta sociedad, o al menos bueno, yo no tengo esa edad, ¿no? No tengo esa edad, pero con estos círculos es como la persona, los varones empiezan a aislar un poco más. Afortunadamente las mujeres desde se hacen más redes de apoyo. Redes de apoyo, ¿no? Esa situación es muy importante también resaltar. Y entre mujeres, o sea, eso es bien bonito porque justo lo acabo de vivir, ¿no? Bueno, es algo que vivo constantemente. Hace rato ya te iba a decir, ya suéltame, me lastimas. ¿Por qué? Pues porque me estaba identificando con el no hablar de lo que siento, ¿no? Ah. O sea, con esta parte. Y hace rato con Moy, antes del programa, lo hablábamos como terapeutas a veces, estás tan posicionado en tu lugar Ay, sí que no te somos. permites tocar las emociones, salud y eso, que no está chido, ¿eh? No está chido. No, yo sé que no. Y tomamos terapia. Sí. Deberíamos, Es parte ¿no? del síndrome de Del los ciclo. sanadores, Síndrome ¿no? del O sea, sanador, ajá, sí. Ujú. Pero descubrí en la mañana, por ejemplo, ayer hice el cumpleaños de mi hija, ¿no? Y descubrí bien bonito que me ayudaron mujeres, muchas mujeres. Una de ellas, una mamita muy linda de la escuela de mi hija, que la verdad es mi salvación toda la vida, porque le digo, yo puedo comprar toda la decoración. Mi problema es dónde coloco cada cosa, ¿no? O sea, mi sentido de la estética está medio retorcido. Entonces ella va y me salva y ella pone todo. O sea, yo nada más le digo, aquí está todo. Yo soy la mano de obra. Tú dime qué cuelgo, qué pego, qué. Y entonces me ayudó y entonces me di cuenta, digo, lo organizamos entre varios y todo, pero el apoyo principal que tuve fue de otras mujeres, también mamás, ¿no? Y que están ahí, que te están diciendo, lo estás haciendo bien, aunque tú sientas el síndrome del impostor también, porque eso se da en todo, también se da como madre. Tú sientes que no es suficiente lo que das, que no es suficiente lo que estás haciendo, pero hay otra mujer que te dice, hey, sí, está bien, sí te equivocas, pues sí, ¿no? Pero es que uno a veces tiene unas exigencias que no es posible satisfacer. O sea, Pero los hombres no suelen tener eso, ¿no? Justo. O sea, las mujeres en tribu como que nos cobijamos mucho, pero los hombres yo no veo que tengan frecuentemente, no digo que siempre, pero mucha tribu, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque incluso esto que decía, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, el nivel de confianza que debe haber en una relación entre hombres, amigos, pues, para decir, oye, es que estoy teniendo un problema de erección, como decías tú, ¿no? Y que eso puede ser hasta un síntoma de depresión, ¿no? O sea, porque se puede ver de muchas formas, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor podemos intentar hacer como lluvia de ideas de las distintas cosas que hemos visto que pueden ser síntomas de depresión y que no es una depresión como usualmente se ve, pues, pero eso puede ser una de las muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo puede estar un hombre sufriendo eso? Porque al final, pues ya no está pudiendo tener una vida sexual satisfactoria y va de la mano con otras cosas, pero se lo calla y se lo guarda, ¿no? Porque, ¿dónde lo va a hablar? ¿Cómo? ¿Y cómo le voy a decir al otro que mi negocio ya no funcionó, que mi pensión no me alcanza, Claro. que entonces ya no? Y entonces empieza a haber ese aislamiento, precisamente está en las mismos, somos seres biológicos y empieza ese aislamiento de la tribu, ¿no? De yo soy el que no funciona, entonces que me se sale, ¿no? empiezo a aislar. Y tú dices, no, es que mi abuelito es bien serio. No, pues a lo mejor está teniendo episodios, está pasando por normalizando la parte de la depresión. Y hay muchas cosas que también, hablando de esta situación, que podemos decir. Por ejemplo, un antidepresivo que es poco usado y que es gratis. Pues. Salir a correr, hacer ejercicio, ¿no? Hacer actividad física, salir a caminar, ver la naturaleza, platicar con alguien, o sea, ¿no? E incluso ahí hay, no sé si han visto, bueno, diferentes cine, en el cine se ve mucho la realidad, ¿no? El reflejo de la realidad, pero se ha visto esta situación de varones que pagan el servicio de una sexoservidora para platicar.
¿no? O Ujú. sea, y dicen, bueno, y nada más vienes por aquí a platicar. Pues sí. Sí, es lo que necesitan. Pagan por la experiencia de novia. O sea, eso es algo. Ándale. Compran experiencia de tener Pero una pues novia. es que, fíjate, bueno, es que eso nos lleva a otro programa que tenemos que hacer. ¿Cuál? El de la forma de vincularse ahorita, porque yo sí lo veo como una crisis. O sea, hay una crisis en todos los niveles, en todas las edades, en las aplicaciones, en la Ujú. percepción que tenemos del vínculo. Ujú, Entonces, desde ahí hay muchos problemas, ¿no? ujú, Y por eso es esta necesidad de no tengo quien me escuche o no tengo con quien compartir un momento, ¿no? ujú, Íntimo que no implique sexualidad, o sea, que no ujú, implique un intercambio de sexual, pues, ¿no? Pero un momento íntimo de poder ujú. contarte algo, ¿no? De poder. Y Sí. entonces pero es el mismo problema de la Ujú, sociedad del cansancio, porque nos hace muy individualistas ujú, bajo el discurso de tú puedes, ujú, ¿no? Y tan tú puedes que tú puedes solo, no necesitas a nadie, pero necesitas que yo te venda ujú, este programa, esta aplicación, este no sé qué para lo que nunca vas a alcanzar, ujú, ¿no? Y que incluso viene toda esta situación como instantánea, ujú. ¿no? Momentánea. Momentánea, ¿no? La- Que lo ajá, vas sintiendo. Y qué satisfacción inmediata. ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás triste, ¿cuál es la representación? ¿Qué es lo que comes? Helado, hamburguesas, chocolate, Ujú. Carbohidratos y sí, grasas. grasa, Papitas. grasa. Y al otro día, obviamente, que te vas a sentir cansada, Ya cansado, sé. empiezas a subir de peso. Ojo, Ujú, yo recomiendo hacer ejercicio, más no que lo hago. ujú. Para que no me digan que no se me te nota, ve. ¿por qué no aplicas? Bueno, hacer actividad física, ¿no? Hacer actividad física, Claro. reunirte con buenas amigas. En este caso, no estamos platicando algo, estamos chismeando detrás de cámaras, Sí. hablamos nuestros temas y ay, no, eso sí es. Pero el hablarlo, el compartirlo, también. Hay un Ujú. documental muy interesante de las zonas azules en Netflix. Bueno, ya. Y una de esas tantas cosas es actividad física, comer bien, redes sociales y estar en contacto con la naturaleza. Redes sociales, reducirlas, el uso de. No, No, yo creo redes que se sociales refiere a la hacer cuestión contacto. contacto. perdón. Sí, redes de Yo apoyo. dije, Vamos a porque decir estamos promoviendo redes de que- apoyo. Redes de apoyo, no redes de apoyo. Claro, redes Y de son las apoyo. personas más Sí, longevas del sí, mundo. sí, ¿No? Entonces, sí, y que eso efectivamente, eso es lo que les hace sí, sentirse bien. La parte espiritual justo. implica también esa parte de yo, y yo qué creo. A ver, yo creo, yo no quiero tener hijos. Ujú. Yo a mis 40 y tantos años, mi papá tenía ya 4 hijos, y entonces yo no quiero, pero yo creo que eso es para mí. Claro. Porque también se deposita por profesionalización, tú debes de ser. Porque, por ejemplo, a los abogados sí se les permite estar enojados, serios y demás, Ujú. ¿no? A un actor, una actriz, pues, ¿cómo serían? Yo hablando del psicodrama, ¿cómo sería una persona así? Deprimida que se Robbie dedica a eso. Williams, Por Ah, ejemplo, ¿no? O sea, no, o sea, haciendo toda esta función, que es lo que, o sea, que es la depresión funcional. exactamente. Y yo creo que todo esto que estamos diciendo justo ya para aterrizar y empezar a cerrar, ¿no? Porque ya la pusimos un panorama un poquito desolador. Sí, no, ya está más triste. Pero Salud. ya, salud, porque ya estoy deprimida. Salud. Sí. Salud por mi depresión, Sí. ¿no? Episodio depresivo. No, pero yo creo que ya dimos algunas recomendaciones. Sin embargo, no está de más como aterrizarlas, ¿no? Moy nos recomendaba hace rato lo del ejercicio, que es fundamental y básico, porque Ujú. liberas endorfinas. O sea, sí o sí Ujú. es un hecho científico comprobado, ¿no? Vas a liberar endorfinas, entonces te va a ayudar. Pero también, por ejemplo, hay alimentación que ayuda, ¿no? Ujú. Tu consumo, lo que consumas en redes, va a ayudar, porque si tú te la pasas consumiendo drama, noticias, asesinatos, muertes, todo eso también está alimentando el cerebro. ¿No? Alimentación emocional. La alimentación emocional y el cerebro está en la orden. Ok, estamos produciendo caos. Pues vamos a recibirlo. Entonces, lo que consumes y la contemplación, o sea, la capacidad de contemplar, que es esto de poder, por ejemplo, estar en la naturaleza solo contemplando. Eso lo hablaban desde Jung. Ujú. ¿No? Jung Ujú. hacía mucho eso. Jung se iba Ujú. y horas en la naturaleza solo contemplando Ujú. la majestuosidad de la Ujú. naturaleza tal cual es. Ujú. Irónicamente, eso te conecta más contigo, ¿no? Ujú. Te permite vivir la espiritualidad de lo que tú hablabas desde donde cada uno quiera. No es que haya un Claro. camino a elegir, Sí. ¿no? Pero el Ujú. volver a contemplar, y yo agregaría la atención plena,
que es el mindfulness, ¿no? Ah, el hacer ahorita nos las saltamos cosas. un tiro con eso. Ahorita nos saltamos un Es el tiro. nombre, pero es atención plena al final, ¿no? Y que al final una atención plena te lo puede dar cualquier pensamiento, cualquier idea. La meditación implica que ese pensamiento que te da paz. Sí. Que yo sugiero en estas ocasiones, ¿no? ¿Te enojas? Date un respiro. ¿Te sientes triste? Date un respiro. ¿Te alegras? Date un respiro. Porque por estar alegre, compro. No, o sea, Deja de describirme. no, compro. Ese es como eso también. Date paz, date un momento de respiro, date esa oportunidad de estar conversando. Esta situación, lo que yo les decía, yo no soy psicólogo, yo no soy psicoterapeuta, yo soy chismoso. ¿Por qué? Porque también es bienestar. También segregas neurotransmisores de felicidad. Placer el chisme. Sí. Sí, genera Se placer. los dice una chismosa. Sí. Y profesional. Profesional. Preparada para ser Exacto. chismosa. Tengo algunos cuantos títulos que avalan Tengo una que maestría estoy en chisme, preparada para ser maestría en chismosa. en Sí. chismología. Sí. Sí. ¿no? Sí, y hasta se siente bonito, ¿no? El compartir, el decir, yo en psicodrama hablamos mucho del encuentro, ¿no? De tener un encuentro de dos personas y intentar como tener como esa, bueno, acá se le llama telepositivo, ¿no? Que es como, pues, es tener ese encuentro bonito, pues, aunque no congenies con esa persona. Se los digo así, ¿no? Aunque no congenies. Claro. Pero tener el encuentro. ¿Por qué? Porque en la indiferencia es una de las tantas cosas que estás deprimido, ponte a trabajar. Estás deprimido, que eso no existe, ¿no? En mis tiempos se quitaba con unos chingadazos. Ese tipo de invalidar las emociones de las demás personas también implica esa situación. Eso es bueno, Vea nuestro siguiente programa, que es precisamente tumbando las frases que invalidan la depresión, ¿no? Y que muchas son de las que está hablando Moy, Fuentes. justamente. Yo creo que, bueno, no sé si quieres agregar algo para cerrar que recomendarías. Mira, a mí nada más me gustaría que les mencionemos como así, haciendo recopilación, digamos, como un poquito más puntual, para que también la gente esté atenta a cuáles pueden ser los verdaderos síntomas de alguien que está deprimido y que no se dan cuenta, ¿no? Porque puede que tengan personas así alrededor, ¿ves? Y que ni siquiera sepamos, uno, por esta desconexión que hay incluso entre nosotros, que entonces yo remarcaría lo valioso de lo que acaban de decir Ley y Moy, que es, uno, bueno, chamba de nosotros, estar regresando hacia nosotros mismos, volteando la mirada hacia adentro y viendo qué está pasando. Tratar de acostumbrarnos a nombrar emociones de nosotros mismos, ¿no? O sea, más allá de tristeza, felicidad, como decía Moy. O sea, a ver, hoy estoy frustrado y no lo voy a tapar, a ver, ¿por qué estoy frustrado? O sea, porque luego también lo vemos así, como decía Moy, estoy así, bueno, pues entonces ya. Algo, ¿no? Me voy a poner a producir para sacarme este estado. No siempre va por ahí, ¿no? Es primero ver qué está pasando, de qué va, ver que podemos enfrentarnos a la emoción y que tampoco nos va a pasar nada, ¿no? Porque si no, entonces nada más nos acostumbramos a darle swipe, ¿no? Next, como en las apps de citas. Spoiler. Y acostumbrarnos también entre nosotros a preguntarnos cómo estás, ¿no? Bien, ¿qué es bien? ¿No? ¿Qué te ha pasado últimamente? O sea, aprender a escuchar. Y pues. pedir ayuda. O sea, ser capaz de pedir ayuda. Sí, pero si no están pudiendo, porque es que ese es otro incluso. Estaba leyendo para este programa y veía como que algunas personas decían que es que así es mi personalidad. O sea, que llevan tanto tiempo así que ya ni siquiera distinguen que eso no es algo que sea de ellos, ¿sabes? Entonces, ya nos recuerdan conocerse a sí mismos de otra forma, piensan que evolucionaron, pues, y más bien es que llevan tanto tiempo tapándolo que ya ni cuenta se dan. Imagínense qué importante. Entonces, a lo mejor ahí es donde también nosotros podemos ver algunos síntomas que nos dicen como, o sea, puede que sí, puede que no, pero no está de más a lo mejor preguntarlo, ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, he visto mucho como las personas que se empiezan a aislar y no necesariamente aislar de que ya no salen, pero por ejemplo que te das cuenta que antes te buscaban y ahora ya no. O sea, que ellos sí pueden, evitan ya el tener como ese contacto, ¿no? Entonces,
eh, se dejan jalar, pues, si los jalas, pues, pero si no, no, es como, ese es uno de los síntomas que yo he visto, ¿no? O sea, como que se van, digo, acostumbrando a no ser tan proactivos en esa parte, social, ¿no? 1, 2, bueno, el trabajo, ¿no? Lo que decíamos, estar siempre ocupado o estar siempre en reuniones, y hasta a mí me ha pasado, que de pronto ya no tienen reuniones, lo que sea, y es como: "Ay, no sabía que estaba sintiendo esto". No, sí se siente feo, ¿no? Sí, deja ver si voy a y tú como: "No, a ver", ¿no? Convive con esta emoción. El perfeccionismo excesivo, es otra que he Ujú. visto, ¿no? Pero repetimos, como son cosas que van a gloria de la sociedad, no nos damos cuenta, ¿no? El workaholic, en los hombres, mucho de irritabilidad, Irritabilidad, sí, claro. pero como decía Ley, como la ira es la única permitida en los hombres, tampoco la cuestionamos, pues, y alguien que esté irritable, que explota fácil, puede ser también un síntoma de depresión, ¿no? Eh, alguien que ya no disfruta las cosas igual que antes. Anedonia. Eso es Anedonia. Sí. O no sentir, ¿no? La Ujú. Sí, anedonia es justo no sentir, o sea, como un Ujú, aplanamiento emocional, sí. que pues ujú, también no es normal. ujú, O sea, normal, pues ya nos está hablando de un proceso interno que nos está tocando, ¿no? ujú, Y Ujú. que hay que hacer algo. sí, Y digo, ya para cerrar, yo ujú, agregaría, o yo diría también, siempre lo hemos dicho, no estamos en desacuerdo con los medicamentos, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces es no, necesario el medicamento, Sí. pero el problema de fondo no se va a resolver solamente tapando el síntoma, ¿no? También hay que revisar cuál es el origen y hay que trabajar la parte emocional. O sea, por eso van de la mano. Psiquiatría y psicología creo que en muchos casos es fundamental y necesario, Sí. pero necesario hacer el proceso emocional de tocar. Y puedes tocar tus emociones en un espacio seguro, ¿no? Que eso ujú, es la Claro. clave. claro. Entonces, yo con eso cerraría. No sé si quieres agregar algo para Ay, cerrar. me agarraron totalmente en curva. Yo estaba, hace rato me estaba Y riendo. voy pensando, ahorita me voy a ir a Me echar estaba unos riendo. Eso se tacos. llama ghosting, ¿no? Tengo hambre. ¿Quién ganará el mundial? Hablando, Sí. sí, una barbacoa, ¿no? Pero otra de las cosas es que a mí me llamó la atención, precisamente, pues esto, dicen, ¿no? Que los poetas no terminan un poema, ¿no? Lo abandonan, porque nunca se termina, ¿no? Y de este tipo de charlas nunca se termina. O sea, si podemos seguir hablando y hablando y diciendo y hablando que hay depresiones biológicas, depresiones psicológicas, depresiones Ujú, sociales, que culturales, ¿no? ujú, Incluso todo este tipo de ujú, situaciones. Pero sí, lo más recomendable es tener al menos 5 amigos íntimos, ¿no? O tener amigos íntimos, ujú, ¿no? Que tener esa persona a la cual te puedes acercar y ujú, decirle, me pasa esto, Me me está-". siento ujú, mal. Sin sentirte juzgado, sin sentirte estereotipado, porque ese es el estereotipo de la ujú, depresión, ¿no? Ay, no ujú, quiero salir, ¿no? ¿Qué tal si soy el centro de atención? Es que, ¿por qué necesitas tanta atención? ¿No? Y por ahí dice un lama, ¿no? La felicidad no existe también, es parte de tener un bienestar. ujú, El bienestar implica precisamente esto, diferentes estadios de tu vida, ujú, saber qué está pasando, qué ocurre y sentirte cómodo, placentero, ¿no? Al sí, menos yo creo que escuchándonos, ya hemos tenido otras conversaciones y demás, ujú, nosotros hacemos lo que nos place, nos ujú. gusta, somos privilegiados por eso, Muy. La privilegiadas, verdad, ¿no? sí. Porque nos gusta, porque cuántas personas Ujú, Pueden mm, hacer lo que y ganan un montón, pero ujú, ni exacto. me gusta, ¿no? O sea, a Ujú. nosotros nos gusta el chisme. Yo digo, a mí me pagan por La escuchar vela, chismes, ¿no? la Por vela. escuchar chismes, o sea, qué mejor. Pues sí. Y aún así salgo y me voy a tomar el café con la amiga, con el amigo, Sí, Te y echas el sigue el chisme. chisme. Pero ese ya es diferente, porque ahí sí digo groserías, ¿no? Ahí sí me atrevo a meter mi cuchara. en Sí, sí. veces sí. En Ajá. veces Sí, Sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Ujú. Gracias por acompañarnos. No les dijimos Gracias. al principio, lo decimos ahorita. Nuestras redes, no se olviden de seguirnos. Ujú, Les vamos a dejar por ahí las redes de Moy, que también ujú, tiene Sí. unos proyectos interesantes de cursos, talleres en su escuela de psicodrama. Se ujú. las vamos a dejar. Si alguien quiere ir a terapia, está Ana, está Moy, estoy yo. Yo voy con Nos Ana. ayudamos. Pásame Y tú. yo voy con Moy. Y tú vas con Ana No es cierto, ya tengo mi terapeuta. Pero gracias. Ok. Recuerden que estamos, las redes, por favor, Ana. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, como parece chiste, pero es patología. Y en todas las plataformas de audio también.
No se olviden de seguirnos, compartan nuestros contenidos, déjenos sugerencias de qué programas quieren. Y ya, pero. Ok. Y salud. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Gracias. Salud. 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 Salud.